La divina y eficaz sangre de Jesús, por el reverendo Jorge Gustavo Herrera. Autor de El Ministerio del Maestro, La llave de la oración, vitaminas de fe para cada día y fundamentos esenciales para la vida cristiana. Presentación. La sangre de Cristo no solo fue derramada para redimirnos del pecado, sino también para darnos vida, libertad, paz y poder espiritual. En cada página de este libro, el lector encontrará un camino de fe y revelación sobre el misterio glorioso de esa sangre divina que aún hoy tiene poder para salvar, sanar, restaurar y transformar vidas. El reverendo Jorge Gustavo Herrera nos guía con sabiduría pastoral y experiencias reales a comprender cómo la obra de la cruz sigue siendo actual y eficaz. A través de reflexiones, testimonios impactantes y aplicaciones prácticas, la divina y eficaz sangre de Jesús invita a vivir bajo la cobertura y autoridad del Cordero de Dios, experimentando una fe viva y victoriosa. Cada capítulo es una vitamina espiritual que fortalece el alma, renueva la mente y enciende el corazón del creyente. Prólogo. El misterio glorioso de la sangre del Cordero. Desde el principio de los tiempos, Dios estableció que la vida está en la sangre. Levítico 17:11. En ese misterio eterno, se encierra el plan perfecto de redención que alcanzó su plenitud en la cruz del Calvario. Allí, el Hijo de Dios derramó su sangre santa y preciosa, no como símbolo religioso, sino como el precio real por nuestra salvación. Cada gota que brotó del cuerpo lacerado de Cristo tiene un propósito divino. En ella encontramos perdón, restauración, victoria y poder. Su sangre no ha perdido eficacia. Sigue viva, clamando mejor que la de Abel. Hebreos 12:24. La cruz no fue el final de una historia trágica, sino el comienzo de una nueva vida para todos los que creen. Cuando comprendemos el poder de esa sangre, nuestra fe se eleva, nuestra mente se renueva y nuestro espíritu es fortalecido. Comprendemos que no hay condenación, maldición, ni tiniebla que pueda resistir la virtud de la sangre del Cordero. He aprendido, a lo largo de mi ministerio, que hablar de la sangre de Cristo no es una teoría teológica, sino una experiencia viva. En cada lugar donde he predicado, desde Buenos Aires hasta los pueblos del norte argentino, he visto cómo hombres y mujeres han sido libertados, sanados y reconciliados por el poder de esa sangre divina. Recuerdo noches de oración en humildes templos, donde al clamar, la sangre de Cristo tiene poder, se rompían cadenas invisibles. He visto lágrimas convertirse en gozo, y corazones endurecidos rendirse ante el amor del Salvador. No hay oscuridad tan densa que la sangre del Cordero no pueda iluminar. La sangre de Cristo es el pasaporte del alma al cielo, decía Charles Spurgeon. Sin la sangre de Cristo no hay perdón, sin el perdón no hay paz, y sin paz no hay comunión con Dios, enseñaba Martín Lutero. Yo mismo he experimentado ese poder. Hubo momentos en mi caminar donde solo al invocar la sangre de Cristo encontré refugio, sanidad y victoria. No se trata de una fórmula, sino de una relación. Quien vive bajo la sangre, vive bajo la gracia. Elena G. de White escribió: el alma que contempla la cruz jamás podrá ser la misma. Y cuánta verdad hay en ello. Contemplar la sangre derramada por amor nos cambia para siempre. Nos hace valorar el precio de nuestra redención y nos impulsa a vivir consagrados. Este libro, La divina y eficaz sangre de Jesús,
nace del deseo de que cada creyente redescubra la profundidad, el poder y la belleza de esa sangre gloriosa. No es un estudio frío, sino una invitación a experimentar la realidad espiritual que transforma vidas. Aquí encontrarás enseñanzas, testimonios, reflexiones y aplicaciones prácticas para tu vida cotidiana. Cada capítulo busca guiarte a un encuentro más íntimo con Cristo, a vivir bajo la cobertura del pacto eterno y a experimentar una fe viva, sólida y victoriosa. Mi oración es que, al leer estas páginas, sientas la presencia del Espíritu Santo tocando tu corazón, limpiando tus heridas y renovando tu pasión por el Señor. Nada hay más precioso en el cielo ni en la tierra que la sangre de Cristo. En ella está la esperanza, la vida y la victoria del creyente. Revedó. Jorge Gustavo Herrera. Oración del autor. Señor Jesús, gracias por tu sangre preciosa, derramada por amor en la cruz. Que cada persona que lea este libro sea renovada en su fe, sanada en su alma y fortalecida para vivir bajo el poder de tu pacto eterno. Que tu sangre los cubra, los defienda y los transforme. En tu santo nombre, el poder de la sangre en la oración y la intercesión. 1. La sangre y la santificación del creyente. 2. El testimonio del Espíritu y la sangre. 3. La sangre y la nueva alianza del corazón. 4. La sangre y el perdón que libera. El alma. 5. La sangre que restaura la comunión con Dios. 6. El poder de la sangre para la sanidad emocional. 7. La sangre que edifica y capacita al creyente. Hebreos 13:20, 8. La sangre y el poder de la comunión en la Santa Cena. 9. La sangre que nos da paz con Dios. 10. La sangre que rompe maldiciones generacionales. Sí. La sangre que nos da victoria sobre el enemigo. 12. La sangre sobre las enfermedades. 13. La sangre que sana el alma y las emociones. 14. La sangre que nos da vida abundante. 15. La sangre que produce transformación interior. 16. Aplicaciones prácticas del poder de la sangre en la vida del creyente. Epílogo. Vivir bajo el pacto eterno de la sangre de Jesús. Acerca del autor, el reverendo Jorge Gustavo Herrera es pastor por gracia de Dios desde hace 25 años y maestro de la palabra desde hace 30 años. Casado hace 35 años con su esposa Marcela, con quien comparte el ministerio pastoral. Son padres de 4 hijos: David, Esteban, Lucía y Florencia, y tíos de su sobrino Ezequiel. Su bendición se extiende también a 5 nietos: Noah, Sami, Amiel, Ámbar y Valentina, quienes llenan su hogar de alegría y esperanza. A lo largo de su ministerio, se ha dedicado a enseñar la palabra de Dios, formar discípulos y guiar a las familias en su crecimiento espiritual, con un profundo compromiso con la fe, la oración y la vida cristiana práctica. Hebreo 13:22. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Capítulo 1. La sangre en el plan eterno de Dios. Primera sección. La vida está en la sangre. Páginas 1 a 5. Y casi todo es purificado, según la ley, con sangre. Y sin derramamiento de sangre, no se hace remisión. Hebreos 9:22. Desde mis primeros pasos en el ministerio, siempre me impactó la profundidad de este versículo. Me di cuenta de que todo el mensaje del Evangelio, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, está tejido con un hilo rojo:
la sangre. Ese hilo invisible, pero eterno, representa el corazón de Dios, latiendo por la redención del hombre. En los primeros años de mi fe, pensaba que la sangre de Cristo era solo un símbolo del perdón. Pero con los años, en oración y estudio de la palabra, el Espíritu Santo me reveló que la sangre es la manifestación visible del amor invisible de Dios. Dios no se limitó a hablar del amor, lo derramó. La vida en la sangre. Revelación desde el principio. El libro de Levítico nos entrega una de las verdades más poderosas de toda la Escritura. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Levítico 17:11. La palabra hebrea para sangre es dam. Su raíz transmite la idea de vida, vitalidad, fuerza y existencia. En la mentalidad hebrea, la sangre no solo era un fluido biológico, era la portadora de la vida misma, el símbolo del alma. Cada vez que se derramaba sangre en el altar, Israel recordaba que la vida debía ser entregada por la vida, que el pecado exigía una sustitución, una víctima inocente por un culpable. Y aunque aquellos sacrificios cubrían el pecado, no lo quitaban. Eran una sombra profética, un anuncio de algo glorioso que vendría. La sangre del Hijo de Dios, el único capaz de limpiar para siempre la conciencia del hombre. El sacrificio que existía antes del tiempo. El apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, escribió: ya destinado, desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos, por amor de vosotros. 1 Pedro 1:20. Aquí la palabra griega usada para destinado, apegnosmenu, proegnosmenu, que significa conocido y preparado de antemano. Esto nos enseña algo asombroso. El sacrificio de Cristo fue planeado antes de que existiera el universo. Antes de que Adán respirara, ya había sangre suficiente para redimir. Antes de que el hombre cayera, Dios había provisto un cordero. Recuerdo un día, en una madrugada de oración, cuando el Espíritu me llevó a llorar delante del Señor al comprender esto. Fue como si el cielo se abriera y escuchara una voz suave decirme: hijo, mi amor no comenzó cuando pecaste, existía antes de que nacieras. Esa revelación cambió mi forma de predicar. Desde entonces, comprendí que la cruz no fue una reacción de emergencia divina, sino un plan eterno de amor. Reflexión doctrinal. La palabra expiación, en hebreo, es rapa kafar, que significa cubrir, proteger, reconciliar. Cada vez que el sacerdote rociaba la sangre sobre el propiciatorio, lo que hacía era cubrir el pecado del pueblo ante la justicia de Dios. Pero esa cobertura era temporal. El pecado quedaba oculto, no borrado. En cambio, cuando Cristo derramó su sangre, no cubrió el pecado, sino que lo quitó para siempre. En griego, quitar, se dice airo, que significa levantar, remover, desaparecer. Por eso Juan el Bautista exclamó: he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Cristo no vino a tapar lo viejo, sino a hacer todo nuevo. Frases de los gigantes de la fe. La sangre de Cristo no solo redime, también consuela la conciencia. Martín Lutero. En la sangre de Cristo hallamos la puerta abierta a la gracia y la paz. Juan Calvino. La sangre de Cristo es la medicina del alma enferma. San Agustín. Estas frases resumen lo que el Espíritu me ha mostrado durante años en la oración y el ministerio. He visto almas abatidas hallar consuelo al comprender que la sangre
no solo limpia el pecado, sino que sana la culpa. He visto matrimonios restaurados, jóvenes liberados del pasado, pastores renovados, todo por la revelación del poder de la sangre. Testimonio personal. Recuerdo una tarde en que un joven, después de una predicación en la cárcel de Campana sobre el sacrificio de Cristo, se acercó llorando al altar. Había vivido años en culpa por un crimen que había cometido, sintiendo por años que Dios no podría perdonarlo. Cuando le hablé sobre la sangre de Jesús, que Jesús habría sido derramada por él, su rostro cambió, su corazón recibió el perdón. Oramos juntos, y al terminar, me dijo: ahora siento paz. Es como si mi alma respirara por primera vez. Esa noche, comprendí que la sangre no solo limpia, también revive. ¿Dónde está la sangre? Hay vida. ¿Dónde está la sangre? El alma encuentra reposo. Aplicación espiritual. Cada día debemos recordar que la sangre de Cristo sigue hablando. No es solo un hecho histórico, sino una voz espiritual que clama en el cielo a nuestro favor. Cuando oras, cuando adoras, cuando te sientes débil o culpable, recuerda: la sangre ya pagó el precio. No necesitas demostrarle a Dios tu valor. La sangre de su Hijo ya lo demostró por ti. La vida del creyente comienza y termina en esa verdad eterna. Somos redimidos, no con oro ni plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Primera de Pedro 1:18-19. Frase de cierre. Vedó. Jorge Herrera. La sangre de Cristo no fue derramada por accidente. Fue el plan perfecto de un Dios que nos amó antes del tiempo. Capítulo 2. La sangre que redime, cubre y libera. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Efesios 1:7. RBR 1960. Desde el principio de la creación, Dios estableció que la vida espiritual solo fluye donde hay sangre derramada. No hay perdón sin sangre, ni libertad sin sacrificio. La sangre de Cristo es la moneda del cielo, el precio pagado por nuestra redención, el puente que nos reconcilia con el Padre. En este capítulo, deseo que caminemos juntos, paso a paso, por el poder redentor de la sangre, comprendiendo cómo ella rompe la esclavitud, limpia la conciencia y cubre al creyente con la gracia del Cordero. 1. La palabra redención. El precio del rescate. El apóstol Pablo usa la palabra griega apolitrosis. Apolitrosis, que significa liberación mediante el pago de un rescate. En tiempos antiguos, se utilizaba para describir la acción de comprar un esclavo y darle libertad. Eso fue exactamente lo que hizo Cristo con nosotros. Él no solo nos perdonó, nos compró con su sangre. Cada gota derramada en el Gólgota fue el pago exacto para liberar nuestra alma de la esclavitud del pecado y del poder del enemigo. La redención por la sangre de Cristo es la libertad más costosa y más gloriosa del universo. Juan Calvino. Cuando medito en esto, recuerdo mis primeros años de ministerio, cuando predicaba en un pequeño pueblo del interior. Allí conocí a un hombre que había pasado gran parte de su vida preso. Al recibir a Cristo, me dijo: pastor, nadie me había dicho que podía ser libre sin salir de la cárcel. Semanas después, al visitarlo nuevamente, sus ojos brillaban con una paz diferente. Había comprendido que la verdadera libertad no comienza con una llave, sino con la sangre del Cordero. 2. La sangre que cubre y protege. En Éxodo 12, Dios ordenó a los israelitas marcar los dinteles de sus puertas con sangre del Cordero Pascual. Y veré la sangre, y pasaré de vosotros. Éxodo 12:13.
La palabra hebrea para pasar de largo es hasap, pasach, de donde viene Pascua, que significa saltar, cubrir, proteger. Esa noche, la sangre fue la frontera entre la vida y la muerte. Del mismo modo, la sangre de Cristo cubre nuestras vidas hoy. Cuando el enemigo intenta tocar tu hogar, tu mente o tu propósito, Dios mira la sangre y declara: no puedes pasar. Este pertenece al Cordero. El alma cubierta por la sangre de Cristo es intocable para el enemigo. Tomás de Kempis. He orado muchas veces por familias que enfrentan ataques espirituales, y he visto cómo, al declarar el poder de la sangre de Cristo sobre sus hogares, la paz volvía. No hay oscuridad que pueda resistir la luz de una vida redimida. Tercero, la sangre que limpia la conciencia. Uno de los efectos más preciosos de la sangre es su poder para purificar la conciencia. El escritor de Hebreos declara: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. Hebreos 9:14. La palabra griega para limpiar es catharizo, que expresa una limpieza total, profunda y continua. El pecado deja manchas en el alma, pero la sangre borra lo que el remordimiento no puede borrar. Hay personas que asisten a la iglesia, oran y sirven, pero todavía se sienten indignas. La sangre de Cristo no solo perdona tu pecado, te da una nueva identidad. Recuerda que no eres lo que hiciste, sino lo que Él hizo por ti. El alma purificada por la sangre de Cristo puede mirar al cielo sin miedo y al pasado sin vergüenza. Martín Lutero. 4. La sangre que libera del poder del enemigo. El libro de Apocalipsis declara: y ellos le han vencido, por medio de la sangre del Cordero y de la palabra de su testimonio. Apocalipsis 12:11. En griego, el verbo vencer es nikao, de donde viene nike, que significa triunfo, victoria constante. La sangre de Cristo no solo nos limpia, sino que nos da autoridad para vencer. En el mundo espiritual, la sangre es un testimonio vivo ante el trono de Dios. Cada vez que declara su poder, el enemigo recuerda su derrota en el Calvario. No se trata de superstición, se trata de fe en el sacrificio perfecto del Hijo. Recuerdo una noche en oración, donde enfrenté una batalla intensa por la salud de un hermano en la fe. Sentí el peso espiritual de la lucha. El Espíritu me guió a declarar: por la sangre de Cristo, el poder de la muerte está quebrantado. Esa misma semana, aquel hermano fue dado de alta del hospital. La sangre sigue hablando hoy. La sangre de Cristo es la voz que el infierno no puede silenciar. Jorge Herrera. 5. La sangre y la restauración del alma. La palabra hebrea, gaal, significa redimir, rescatar, restaurar lo perdido. Cada vez que invocamos la sangre, el Espíritu Santo actúa como un restaurador que repara las grietas de nuestra alma y devuelve el brillo de la esperanza. No hay pasado demasiado oscuro que la sangre no pueda limpiar, ni corazón demasiado roto que el amor de Dios no pueda sanar. Por eso, cuando alguien me dice: pastor, creo que ya no tengo remedio, yo le respondo con convicción: la sangre de Cristo tiene la última palabra sobre tu vida. Sexta reflexión pastoral. El poder de la sangre no es teoría, es una experiencia diaria. Cada mañana, cuando oro, declaro: Señor, gracias por tu sangre que me cubre, me limpia y me guarda.
Esa oración simple se ha convertido en una fortaleza en mi vida. He aprendido que todo creyente debe vivir bajo la cobertura de la sangre, no por miedo, sino por conciencia del amor que nos redime. La sangre de Cristo no solo borra el pecado, también borra el miedo. D. O. Jorge Herrera. Oración. Señor Jesús, gracias por tu sangre preciosa, derramada por mí. Hoy, renuevo mi fe en tu sacrificio perfecto. Declaro que soy redimido, cubierto y libre. Que tu sangre proteja mi casa, mi mente y mi futuro. Y que mi vida sea testimonio de tu poder restaurador. Amén. Frase final del capítulo. La sangre de Cristo no es historia pasada. Es la corriente viva de la gracia, que aún fluye para los que creen. R. Odo. Jorge Herrera. Capítulo 3. La sangre que habla, mejor que la de Abel. A Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. Hebreos 12:24, RBR 1960. El autor de Hebreos nos lleva a una verdad gloriosa y misteriosa. La sangre de Cristo tiene voz. No es una voz humana, sino celestial. No es un grito de venganza, sino un canto de redención. La sangre derramada en el Calvario no solo fue un hecho histórico, fue una declaración espiritual que aún resuena en los cielos y en los corazones. Cuando Abel fue asesinado, su sangre clamó desde la tierra por justicia. Génesis 4:10. Pero cuando Cristo murió, su sangre clamó desde la cruz por misericordia. Una pedía castigo, la otra ofrecía perdón. Ahí está la diferencia entre la antigua humanidad herida y la nueva humanidad redimida. 1. La voz de la sangre. Un lenguaje eterno. La palabra griega, usada en Hebreos 12:24, para hablar, es la lunti, que significa proclamar, declarar de manera continua. Esto nos enseña que la sangre de Cristo sigue hablando hoy, con poder y autoridad ante el trono de Dios. Cada vez que un creyente falla y se arrepiente, la sangre habla en su defensa. Cada vez que Satanás acusa, la sangre intercede. Cada vez que el alma se siente indigna, la sangre recuerda al cielo que el precio ya fue pagado. La sangre de Cristo no clama por venganza, sino por reconciliación. San Agustín. En mi experiencia pastoral, he visto a personas transformadas al comprender esta verdad. Una mujer, atormentada por su pasado, me confesó: Pastor, siento que Dios no puede perdonarme. Le respondí con ternura: Hija, la sangre ya habló por ti. Y lo que la sangre dice, el cielo respeta. A partir de ese día, comenzó a caminar libre. Su rostro cambió, su espíritu recobró la paz. El poder de la sangre, silenciar toda voz de condenación. 2. La sangre como testimonio en el cielo. El apóstol Juan tuvo una revelación impresionante en el Apocalipsis. Vi en medio del trono un cordero como inmolado. Apocalipsis 5:6. El término griego para inmolado es esfagmenon, que significa degollado, pero vivo. Cristo lleva en el cielo las marcas de su sacrificio, y esas marcas son evidencia eterna de nuestra redención. Cada vez que un creyente ora en el nombre de Jesús, la sangre del Cordero respalda su petición. En los tribunales celestiales, la sangre es nuestro argumento legal.
El acusador puede recordar tus errores, pero la sangre presenta el recibo de tu libertad. La sangre de Cristo es el documento firmado de nuestra justificación. Martín Lutero. La voz de la sangre del Cordero calla las voces de la ley, del pecado y del infierno. Juan